La periodista y novelista Rosa Montero escribe en uno de sus libros que el 99% de los que estudian psiquiatría están locos y que el 1% restante son hijos de psiquiatras o psicólogos, y esos, dice, están mucho peor que los locos. Extremando el razonamiento, podríamos decir que el 80% de los que estudian Derecho son presuntos delincuentes que quieren asegurar que no les van a pillar nunca, y el resto son hijos de juristas, y esos son mucho más peligrosos. Un magistrado asturiano, conferenciante, escritor y bloguero impenitente, cuyo mayor capital es el sentido común y la amplitud de conocimientos, José Ramón Chávez, dice que los juzgados no lo dejan todo definitivamente juzgado porque hay tribunales superiores de justicia. Los tribunales superiores de justicia no son tan superiores porque hay un tribunal supremo. El Supremo no es tan supremo porque hay un tribunal constitucional, y el TC no es tan constitucional porque hay un tribunal supraconstitucional, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso es malo porque la justicia es más lenta, pero es bueno porque es más segura, y cada vez más el derecho europeo es casi inmediatamente derecho nacional. Y así el Tribunal de Justicia de la Unión Europea actúa con un pequeño retraso a través de los juzgados y las salas de los países miembros. Y seguramente llegará un día en que será más fácil entenderse en toda Europa. La seguridad jurídica no será un concepto volátil o sometido a intereses nacionales o de partido, y dejará de tener algún sentido los nacionalismos históricos. Y si eso no sucede y volvemos para atrás, va a ser malo para todos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde una española, Rosario Silva, es vicepresidenta y además presidenta de la Sala Primera, ha conseguido convertir a Europa en un referente legislativo mundial. También para España, aunque no siempre guste en el Supremo o en el Gobierno. La modificación del régimen de ejecución hipotecaria o el reconocimiento de la nulidad de las abusivas cláusulas suelo son dos de las actuaciones más conocidas en España, y seguramente lo mismo pasará con el pago del impuesto de las hipotecas. Y hay que resaltar que antes de cada una de sus decisiones hay siempre una acción de un abogado, a veces de un abogado de oficio, o de un juez español, a veces de un abogado y de un juez, que acuden juntos al último órgano interpretador del derecho de la Unión. Buena parte de las cuestiones jurídicas que afectan a los ciudadanos de cualquier país de la Unión acaban siendo sometidas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las emisiones de vehículos diésel, el uso del velo en horario laboral, las exenciones fiscales a la Iglesia en países como España o Italia, o el derecho al olvido en Internet, por ejemplo. La última, de momento, una corrección al Tribunal Supremo sobre el registro de la jornada laboral por las empresas. Los españoles miramos cada vez con más interés al Tribunal de Justicia Europeo en asuntos de absoluta cotidianidad. Por ejemplo, en materia de los derechos de las mujeres embarazadas o de los trabajadores interinos. A través de algunas sentencias en asuntos de protección del consumidor o en materia laboral, el Tribunal Europeo ha hecho calar un mensaje de protección y de proximidad. Es bueno que los ciudadanos percibamos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como una institución cercana, presente en asuntos que nos afectan y con capacidad de decidir sobre asuntos que son los que nos interesan de verdad. Premio Puñetas de Plata para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entrega el premio la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, y lo recibe Juan Carlos González, jefe de prensa del Tribunal. Buenas tardes a todos. Ante todo, y en nombre, obviamente, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quiero dar las gracias a vuestra asociación, Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos, por la labor que se realiza a diario para difundir las decisiones de tribunales nacionales y europeos ante la opinión pública. Decisiones de un tribunal de la Unión Europea situado a más de 1.500 kilómetros, un poco más lejos que Asturias, de Madrid, cuya sede está en Luxemburgo, o como yo la llamo, la otra capital europea. Daros las gracias porque, como antiguo periodista, sé la dificultad que representa explicar o interpretar una sentencia de una institución judicial tan alejada físicamente de la capital española. Alejada físicamente, pero al mismo tiempo cercana por los temas tratados, temas que en algunos casos tienen una gran relevancia para la ciudadanía europea o española.
Basta con que cite como ejemplo, hemos citado algunos antes, las cláusulas suelo, para que los aquí presentes recuerden una sentencia de Luxemburgo de diciembre del 2015 al respecto. O, por ejemplo, la sentencia del derecho al olvido, sentencia del mayo del 2014, a raíz de una demanda de un tribunal español, pero no os preocupéis, no os voy a dar aquí una conferencia sobre la jurisprudencia de Luxemburgo. Un tribunal en Luxemburgo alejado físicamente, pero cercano jurídicamente. Cercano porque, como lo habéis destacado, al interpretar la legislación comunitaria, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea logre que se aplique de la misma manera en todos los países miembros, en los 28 Estados miembros, lo que aporta certeza y seguridad jurídica no solo a los Estados miembros de la Unión, sino a todos los ciudadanos europeos. Y en esta interpretación de la legislación de la Unión Europea, los tribunales nacionales son los que juegan un papel clave a través de lo que llamamos en nuestra jerga las cuestiones prejudiciales, es decir, una demanda de interpretación de la legislación de la Unión por parte de un tribunal nacional. Sin esta actividad de los tribunales nacionales o colaboración, algunos lo llaman un diálogo entre Luxemburgo y los tribunales nacionales, el tribunal o muchas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han sido portadas en medios nacionales o internacionales no existirían. Y en este sentido me gustaría destacar que los tribunales españoles juegan un papel relevante en este mecanismo de cuestiones prejudiciales. Es interesante resaltar que el año pasado los tribunales españoles ocuparon el tercer puesto en el ranking de tribunales nacionales de los Estados miembros que más preguntas han enviado a Luxemburgo. Estamos detrás de Alemania y de Italia. Alemania tuvo 78 asuntos e Italia 68. Los tribunales nacionales españoles mandaron 67 cuestiones, es decir, en torno al 11% del total planteado por los 28 Estados miembros. Hace 3 años España ocupaba el 6º puesto en este ranking europeo. La ignorancia de la ley no excusa de su incumplimiento y la jurisprudencia, como sabéis, es una fuente del derecho. Por ello, quiero reiterar la total disponibilidad de mi equipo de prensa y por lo tanto, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a los medios de comunicación nacionales para ayudarles a explicar las sentencias de Luxemburgo, una tarea que consideramos como indispensable para que la labor de este Tribunal Europeo, vuestro tribunal, se entienda a lo largo y ancho de la geografía europea. Concluyo reiterando nuestro agradecimiento y también dando la enhorabuena al resto de los galardonados. Gracias.